Bueno, ya damos arranque formal a este espacio. Como les decía, el título o un poco lo que quería conversar con ustedes o reflexionar era esta dualidad que existe muchas veces entre las decisiones basadas en nuestra intuición y las decisiones apoyadas en los números, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Principalmente, bueno, primero me voy a presentar formalmente, ahora en unos instantes más, y después simplemente lo quiero definir en tres ejes temáticos. Primero, cómo potenciar la intuición o de qué elementos nos podemos valer para que este proceso de toma de decisiones basados en la intuición sea cada vez más rico. Después quiero conversar un poco sobre lo que yo entiendo que es el puente que une a la intuición con los KPIs o con los indicadores de gestión, que son los objetivos y estrategias. Y después, y para finalizar, tratar de reflexionar un poco acerca de este concepto de que lo que no se mide no se gestiona y cómo entonces vienen los indicadores de gestión a de alguna manera desestresarnos a la hora de tomar decisiones de negocios. Les cuento un poco sobre mí. Yo soy licenciado en Marketing de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. También soy auditor interno ISO 9001 y soy Green Belt certificado de Lean Six Sigma. O sea, soy un hombre del mundo de los negocios, pero soy un hombre del mundo de los procesos. Y esta conjunción a lo largo de estos 22 años de trabajo, de carrera, creo que me terminó haciendo mucho sentido, porque yo entiendo que los procesos de negocios tienen que ser procesos, ¿sí? Porque en tanto de alguna manera tienen esta lógica, es más fácil de poder estructurarlos. A lo largo de mi carrera tuve como tres grandes momentos. El primer sprint, como me gusta llamarlo a mí, fue el del trabajo corporativo. Y ahí tuve la fortuna de trabajar en tres grandes instituciones, una YPF, o en su momento como trabajé yo era Repsol YPF. Ahí fui supervisor de todo el contact center, de todo el centro de contacto, donde la verdad que aprendí mucho sobre poner el foco en el cliente, a lo que me parece vital para cualquier servicio o comercialización, ya sea de un producto o un servicio. Poner al cliente en el centro me parece fundamental y creo que un centro de contacto es un lugar donde claramente se escucha la voz de los clientes. Y después mi carrera corporativa la hice más en el mundo de tecnología. Trabajé en Hewlett Packard y en Xerox, dos empresas de tecnología, dos escuelas también, porque digo, si vamos más al mundo de Xerox, son los inventores del concepto de la impresión láser, del concepto de benchmarking, de muchas de las técnicas de ventas que existen hoy por hoy en el mundo de los negocios. Y después, y esto tengo ganas de contárselo, cuando allá por el 2013 aproximadamente, ya hacía varios años que venía trabajando en el mundo corporativo, y porque era gerente comercial del área de distribución, trabajaba con distribuidores minoristas, yo tenía como una hipótesis, que era que iba a pasar si el background que yo había adquirido en la facultad, en la universidad, más la experiencia que había adquirido en estas grandes organizaciones, cómo podía llevarla a la empresa PYME, y de alguna manera tratar de llevar metodologías al mundo PYME, que me parecía como súper interesante tratar de llevar ese conocimiento y que sea bidireccional, ¿no? Yo realmente en estos casi 10 años que me dediqué a hacer consultoría en planificación estratégica en empresas pymes, creo que al final la balanza se inclinó a mi favor, porque yo creo que salí mucho más nutrido de lo que yo le puedo haber dado de valor a los empresarios y empresarias pymes, así que fue una muy linda experiencia. Y eso fue lo que hice desde el 2014 hasta principios de este año. Fui asesor independiente de empresas pyme. Tuve la fortuna de trabajar con más de 30 empresas. Principalmente el foco de mi proceso de consultoría tenía que ver con planificación estratégica, y también en certificar algunas empresas en ISO 9001. Y a principios de este año recibí la invitación de Leandro Halfon, que es el fundador y creador de Contabilium, de sumarme a la organización como socio y director de operaciones. Y justo me encontré en un momento bastante interesante, porque me encontré en mis 40 años, una etapa muy linda de mi vida, en la cual creo que es un poco la síntesis de mi carrera profesional hasta acá,
porque trabajé mucho tiempo en corporaciones, mucho tiempo lo hice de manera independiente, y hoy haber sido invitado a trabajar como socio de Contabilium, que ha desarrollado una solución con foco en la pyme, me súper honra, porque al final del día, si yo les tuviera que hablar de mi propósito, mucho se lleva los emprendedores y las pymes. Creo que las pymes son el motor de este país, son los que más aportan al Producto Bruto Interno, los que más contratan, los menos endeudados. Y nada, me gusta ser una pyme, porque nosotros somos una pyme argentina, que por suerte está en un proceso de regionalización, y porque siento que nada, que entre colegas tenemos que poder ayudarnos a cada día profesionalizarnos un poco más. Así que cuando Noé me invitó a poder compartir un rato con todos nosotros, más que bienvenido para mí. Y solo una síntesis de Contabilium, como para que sepan el contexto y en qué lugar estoy trabajando ahora. Nosotros siento que somos la mejor solución de ERP que hay, de sistema de gestión, para pymes y emprendedores que tienen la necesidad de poder potenciar sus ventas a través de los distintos canales que existen hoy en el mercado. Básicamente, canales físicos y canales digitales. Entendemos que el desafío de la omnicanalidad vino para quedarse. En la actualidad aproximadamente hay, Enzo, corregime si me equivoco, pero más o menos un 5% del comercio total que se da en la Argentina, quizás un poco más, es a través del mundo digital, con lo cual creo que todos nosotros, los que hacemos el ecosistema digital, debemos apoyarnos y debemos ayudarnos a tener cada día más medidas de eficiencia que nos permitan ser competitivos, ¿no? Entonces, me honra trabajar en una empresa que brega o que parte de su propósito es tratar de ayudar a que cada uno de nosotros hagamos cada día de nuestro trabajo de una mejor manera. Y ese es un poco el tema que me convoca hoy. Como les decía, el segundo tema que me parece interesante conversar con ustedes y compartir, y acá, honestamente, también quiero que sea un diálogo y recoger su feedback, ¿no? Para entender un poco el termómetro de cómo estamos, ¿no? Cuando yo pensaba en cómo estructurar esta conversación, quería que quede claro que no creo que la intuición sea algo malo a la hora de tomar decisiones, sino todo lo contrario. De hecho, yo siempre cuando empecé a trabajar en consultoría de empresas les decía a los empresarios y empresarias pyme, yo creo que las decisiones basadas en intuición son fundamentales. Gran parte de las buenas decisiones que se toman en un negocio tienen que ver con los factores de experiencia, con el estar en el negocio, con conocer las problemáticas, con conocer a los colaboradores, a los clientes. Y todo eso muchas veces se resume en nuestra experiencia y es lo que nos permite instantáneamente, rápidamente, que a veces uno piensa que es instantáneo, que es rápido, pero que es fruto de toda la experiencia que uno recoge, tomar decisiones de negocio. Entonces yo siempre le decía a los empresarios y empresarias, si el aporte metodológico, si el aporte de la información transformada en inteligencia para apoyar la toma de decisiones, aporta un poco, bienvenido, porque creo que el principal objetivo de que exista una decisión basada en estos dos aspectos, en los datos y la intuición, es desestresarnos un poco a todos del día a día, porque nada, ¿qué nos pasa, no? Quizás tenemos 4, 5, 10, 15, 20 colaboradores con sus familias y con sus clientes y nuestros socios de negocio y la comunidad a la que impactamos en su conjunto, que muchas dependen de nuestra cabeza, de nuestras decisiones. Entonces, todo aquello que venga de alguna manera a apoyar ese proceso, creo que nos agrega valor y sobre todo nos desestresa, que creo que es algo súper interesante. Pero ahí, sí. Está muy bueno lo que pones, que es cómo potenciar la intuición. No es dejarla al lado, sino potenciarla con otras herramientas como para poder mejorar esto, ¿no? Bueno, me parece súper interesante que sea potenciar la palabra. Por eso, y quiero ser muy enfático en este punto de que es potenciar y no sacarla de lado, porque también hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Cuando uno se pone a tratar de navegar esos mares de si sí o si no de la intuición y las nuevas tendencias de lo que son las empresas data-driven, y quizás a veces hay fundamentalistas acerca de que no sirve, porque obviamente cuando uno toma decisiones basadas en la intuición, tiene una tasa de error importante.
Pero lo cierto también, y ahí rescato una frase de Albert Einstein, que dice que es un gran don la posibilidad de tomar decisiones a partir de la intuición, de nuestra experiencia. Y es cierto que nosotros hemos como desarrollado información que nos permite, pero tampoco tenemos que endiosar al dato, a la información, porque hay una parte de todo lo que hacemos nosotros que tiene que ver con el, si lo podemos llamar de una manera, con el arte de hacer negocios. Que eso no se estudia en los libros, no se consigue en una métrica. Entonces sí es importante para mí que quede claro que lo que buscamos o lo que tenemos que buscar es potenciar la intuición y apoyarla con los indicadores que estimamos. ¿Sí? Les quiero hacer una pregunta. Contéstenme algunos, no sé cuántos seremos, 30, 40 por ahí. Pero ¿qué rol ocupa para ustedes la intuición a la hora de tomar decisiones de negocio? Yo creo que es un 50% la intuición. Creo que, no sé si es algo que a lo mejor algunas personas tenemos, pero yo soy muy intuitiva, me guío mucho por lo que siento, ¿no? Es como que hay algo en el camino que me va diciendo por dónde tengo que tomar. Y eso para mí es muy importante. Excelente, qué bueno. Ahí también escuché de Gabriel, creo también compartir el 50% de... 50%. ¿Alguien más? A ver, Johnny levantó la mano. Dale, habla. No, yo te iba a decir que a mí me cambió la fórmula hace un tiempito atrás, yo tomaba intuición. O sea, hacía casi el 90% de mis decisiones basadas en intuición, porque tenía los números de la empresa en un despelote total. Y en un momento se acercó alguien y me ayudó a ponerlos en orden, a hacer lo que llaman el P&L, Profit and Loss, o el estado de resultados y qué sé yo. Y la verdad es que me sorprendí en dos cosas. La primera fue que no estaba tan loca mi intuición. Estaba bastante cerca de la realidad. Pero por otro lado descubrí que me tranquilizó un montón tener ese apoyo. O sea, cambiar de ser un 80-90% a ser un 50, un 40, un 30, o sea, bajar la cantidad que ocupaba la intuición y subir la cantidad que ocupan los números, me tranquilizó. Dándome la razón y no, o sea, depende en qué zona, ¿no? Pero me tranquilizó un montón. Exactamente. Ahí Diego Rodas dice, antes que spoilee el porcentaje. Que diga a ver cuánto es el porcentaje que tiene él. Que nos comparta. Pero para mí la mayoría... No, Noelia, lo que te digo es hacer una encuesta y que todos voten. Ok. Antes de que Nicolás... buenas tardes, perdón, yo no me... Hola, Diego, ¿cómo estás? Yo soy así, agarro, hablo y no sé. De esto se trata. Que le estoy diciendo a Noelia que arme una encuesta que ponga, qué sé yo, 25, 50 y 75. Todos votamos todos y tiramos ahí, en la encuesta. ¿La podrás armar, Noé? Ya la estoy armando y ya está saliendo. Excelente. Votemos, que está buenísimo eso. Me parece buenísimo votar porque de alguna manera es un insumo que vamos a necesitar como para hacer más rica la conversación. Ahí, ¿vos ves, Nico, la encuesta? ¿La estás viendo? No la entiendo porque faltó la opción 75. Okay. Yo ahí voté. Ahí me faltó 75. Bueno, pongan el de 100, 175. 10, 25, 50, bueno, está ganando el 50%, digamos. Bueno, primero recojo, gracias a todos por la participación, súper rico que lo hagamos así. Tomo un poco lo que decía Jonathan, ¿no? Que fue un poco mi hipótesis, ¿no? Que es lo que les decía al principio. Yo estoy seguro que lo más beneficioso o algo que me encantaría que nos quedemos hoy es que empezar a tener información transformada en inteligencia para apoyar nuestras decisiones nos desestresa. Y si nosotros estamos desestresados, seguramente vamos a poder tomar mejores decisiones de negocio. Creo que ahí está como el camino crítico hacia por qué es bueno agregar datos. La intuición es energía. Creo que es importante tomarla totalmente. Totalmente. Y cuando uno lee bibliografía, uno no puede dejar de lado eso. Que somos mucho más que estadísticas, que datos. Ahí digo, el resultado, por mayoría, pero lejos, el 50% es lo que usan de intuición.
Bueno, para mí, les soy sincero, yo que vengo haciendo procesos de asesoramiento de empresas hace muchos años, la verdad que es una gran noticia escuchar ese 50%. Y un poco de vuelta, tomando las palabras de Jonathan, para mí hace un tiempo era el 80-90, decía Jonathan, y vino alguien que me ayudó en ese proceso de entender algo, a ver si les hace sentido esto que les voy a decir, que no es tirar un cohete a la luna. Muchas veces tenemos como, y ahora quiero hablar un poco de eso, ¿no? Tenemos techos de cristal que nos autoponemos, que decimos, no, esto es imposible, si mi empresa es un lío, si tengo toda la información repartida por todos lados, si no tengo equipo de gente que me pueda ayudar, si no sé qué pedirle a la gente, ¿sí? Ahora vamos a ir hablando un poquito de eso, pero la verdad que a priori les quiero contar que haya sido un 50%, habla de que por lo menos todos nosotros los que estamos acá ya nos hemos empezado a sacar el miedo a contar con información de valor y datos estructurados para la toma de decisiones. Y seguramente se habrán dado cuenta o se estarán dando cuenta un poco cada uno que no era tan difícil conseguirlos, y esto que dice Jonathan también, ¿no? Que gran parte de lo que ustedes pensaban que era, hay un más menos, pero digamos, hay mucho de realidad también, ¿sí? Entonces, una pavada, ¿no? Pero es la intuición, esto que decíamos al principio, es la facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de un razonamiento. Es esta cuestión de la corazonada, como decía Susana, yo siento, hay un feeling que me dice que es por acá o que no tengo que hacer tal negocio, ¿sí? Pero hay un tema, que es una percepción íntima, colegas. Es una percepción muy íntima. Y también sabemos que para que nuestros negocios escalen, necesitamos ser colaborativos y de alguna manera no podemos transmitir por ósmosis muchas veces esta intuición, esta idea que se conforma a partir de un montón de cosas que nos pasan internamente. De ahí también la importancia de empezar a tener datos, porque los datos de alguna manera empiezan a darnos una cuota de objetividad en las decisiones. Yo hoy a la mañana estaba tomando un café con una persona que me decía, tengo una corazonada acerca de que esto no va. Y yo le decía, pero ¿y cómo te ayudo? Porque no puedo hacer nada con que vos tengas una corazonada, digamos, o sea, no la puedo sustentar en nada, o sea, te puedo decir, dale, hagámosle caso a tu corazonada, pero no puedo basar o no puedo ayudarlo. ¿Cómo la mido, dijiste, no? ¿Cómo mido la corazonada? Claro, digamos, sí, cuál es el KPI de la corazonada. Pero bueno, importante antes de hablar de algo, para mí me parecía interesante entender cuál es la definición, ¿no? Esto es una percepción íntima, instantánea, de una idea o una verdad, que para nosotros es evidente, es como, sí, obvio, hay que ir por acá. Pero quizás tenemos todo un conjunto de personas que no entienden por qué para nosotros es tan claro ir por acá. ¿Sí? Ese es uno de los motivos de por qué la información viene a desestresar un poco nuestra problemática. Y acá, lo importante, o sea, antes de meternos en el mundo de datos y de objetivos y de estrategias, que quizás es como la parte más dura, pero para no sacarlo, para no bajarle el precio al proceso intuitivo, sí quizás algunos tips que me parece importante que reflexionemos y que nos llevemos, porque creo que la intuición también hay que ejercitarla, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nosotros podemos correr el riesgo de entrar en algo que se llama la miopía de marketing, por ejemplo, que es que pensar que nosotros atrás de nuestro escritorio sabemos cómo funciona el mundo, ¿sí? Entonces, para que esa intuición siempre esté en un proceso de enriquecimiento constante, algunos puntos importantes son, por ejemplo, darle lugar todo el tiempo a la creatividad, ¿sí? Porque si no, pareciera que podemos entrar en silogismos o en lugares comunes, porque ¿en qué se basa la intuición? Yo recojo varias experiencias que ya viví y de alguna manera digo, ok, esto ya lo viví, entonces lo que va a pasar es esto. Entonces, si yo rompo ese patrón de creer que siempre que se den 2 o 3 variables similares en algún momento va a pasar lo siguiente, ¿y cuál es la forma de romper eso? Es siendo creativo, es buscando hacer las cosas de distintas maneras de las que solemos hacerlas, ¿sí? Otro tema importante es el ejercitar el pensamiento crítico, buscar ser más inconformistas, ¿sí? Digo, tratar de, digamos, de trabajar en hacer pensamientos más como pensar por pensar escenarios, ¿sí? Algo importante que creo que nos cuesta a todos en el día a día, pero que es algo fundamental para potenciar
nuestra intuición es salir de la zona de confort, ¿sí? Es salir a vivir nuevas experiencias, es volver a animarse a tomar riesgos. Ojo, basados en la intuición, pero tomar riesgos. Me parece muy importante. La empatía es ponerse en el lugar de los otros. Esto lo tenemos todos claro, pero me parece que es un tema importante para poder seguir potenciando o ejercitando las decisiones basadas en la intuición. La comunicación positiva, estar al servicio, ofrecer apoyo, algo que como empresarios tenemos que hacer, y creo que la Cámara es un lugar muy importante, es compartir nuestras vulnerabilidades. No tener miedo a decir, esto no lo sé hacer. Colega, ayúdame, ¿cómo mejoraste tu proceso de atención al cliente? ¿Cómo mejoraste tu proceso de don arrival, o DOAS, o garantías, o lo que fuera? Entonces, decir no sé, preguntar cómo poder hacer algo de una mejor manera, me parece que enriquece, que abre, ¿sí? Con lo cual, es muy importante mostrarnos vulnerables, ¿sí? Y obviamente, también estar al servicio y dar apoyo, y ser colaborativos y solidarios con quienes necesiten también de nuestra experiencia. Tener una mentalidad de crecimiento, un mindset de estar todo el tiempo buscando crecer y de alguna manera viendo cuáles son las distintas alternativas que se proponen en el mercado para hacer crecer nuestro negocio. Ejercitar el ocio creativo. No sé si ustedes saben o comparten conmigo que generalmente los momentos de insight o los aha moments, como se lo llaman, surgen de pasar momentos de mucho estrés, o sea, de estar estresados por algo mucho tiempo, muy metidos en una situación, y después relajar, y después de ese momento de estrés y relajación aparecen los insights. Entonces, para poder de alguna manera potenciar la intuición, tenemos que poder aprender a relajar después de momentos de mucha intensidad, porque no van a aparecer, si a mucha intensidad le ponemos más intensidad, lo que nos va a pasar es que nuestra capacidad se va a mermar. De hecho, es como si fuera un auto. O sea, un auto yo lo puedo manejar a 120 kilómetros por hora, pero si lo manejo todo el tiempo a 120 kilómetros por hora, el ciclo de vida de nuestro auto, en vez de durar 10 años, puede durar 3. ¿Sí? O sea, podemos hacerlo. El tema es que no va a salir, poco bueno va a salir o flaco favor nos vamos a hacer si no tenemos tiempo de descanso entre tareas intensivas y tareas intensivas, ¿sí? Y esto último que ya algo conversamos, ¿no? Hay que compartir los aprendizajes, ¿sí? Porque cuando uno comparte enriquece, y cuando uno comparte también termina de cerrar las ideas, ¿sí? Ahí Gaby levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo andás, Gabriel? A mí me pasa algo. ¿Qué pasa cuando las decisiones dependen de la intuición de más de una persona? Porque los datos, estamos de acuerdo que para todos tenemos los mismos datos. Pero ¿qué pasa que cuando hay más de una persona y tienen intuiciones completamente diferentes? Perfecto. Porque eso genera mucho estrés, ¿verdad? A eso me refiero. Total. Bueno, y ahí va. Cuando tenemos estos conflictos que no los podemos resolver basados en información precisa, es donde aparece la información. Porque de alguna manera lo que objetiviza nuestras intuiciones es el dato preciso, ¿sí? Si nosotros, no sé, creemos que un producto, tenemos un socio, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra empresa y tenemos un socio, y creemos que, no sé, los iPhones se venden más que los Samsung, y es una creencia, es una intuición, o creemos que hay que apostar más por tal o cual marca, y bueno, vayamos a las estadísticas, a los históricos, si hagamos una encuesta a clientes acerca de qué tipo de marca de celulares, disculpen que estoy usando un ejemplo cualquiera, ¿no? Pidámosle la voz a otra persona que nos devuelva un dato objetivo para nosotros pasar o sea, dirimir esa posible problemática que existe de intuiciones cruzadas frente a un dato objetivo. Este es uno de los motivos por los cuales los datos vienen a ayudarnos a la hora de tomar decisiones, porque objetivizan situaciones que, como veíamos antes, no se pueden explicar objetivamente. La intuición no se puede explicar objetivamente. Y para evitar conflictos entre, por ejemplo, socios, el dato es el que tiene que reinar. ¿Susana? Nico, ahí levantó, sí, Susana.
Bueno, mira, yo justamente a lo que vos decís, quería agregarle también que es importante el diálogo, que es fundamental. Yo, por ejemplo, con mi socio hace 20 años, más de 20 años que trabajamos juntos, y somos el agua y el aceite. Y cuando yo voy para la izquierda, él va para la derecha. Pero es algo de todos los días, es un ejercicio. Pero ¿sabes qué? Como aprendimos a escucharnos, yo de pronto me pasa que yo le digo, no, mira, tenemos que hacer esto, porque no, y él me dice, no, pensa tal cosa, tal otra. Y yo creo que la intuición de los dos, de cada uno de nosotros, más el diálogo y los datos y saber escucharse, siempre vas a llegar a un final feliz. Nosotros siempre terminamos acordando, pero sabiendo escucharnos y respetando la idea del otro, ¿no? Hay un libro, totalmente, Susana, es así. Hay un libro que les recomiendo si no han tenido acceso por ahora, que es un libro muy pequeño, pero que ha revolucionado el mundo, que es el libro Sí de Acuerdo, no sé si todos lo conocen, de la escuela de Harvard, que dice básicamente que uno tiene que discutir por intereses y no por posiciones. Y muchas veces lo que es enemigo de la intuición es que a veces uno planta posición, porque no lo puede explicar, porque no se puede apoyar en nada, entonces termina discutiendo y argumentando por posiciones y no por intereses en comunes. Y el famoso MAN, del que habla el Sí de Acuerdo, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado, eso existe a partir de que hace un mindset de, che, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo que le interesa al negocio? No discutamos sobre lo que a mí me parece o a lo que a vos te parece, discutamos acerca de qué es lo mejor para el negocio. Y qué es lo mejor para el negocio muchas veces es los datos los que nos va a dar esa respuesta. Y algo que está en estos puntos también, ¿no? En estos 8 puntos, la empatía, que es lo que decía recién Susana. Y la empatía es ponerse en el lugar del otro. Y para poder ponerse en el lugar del otro hay que ejercitar la escucha activa, que es un poco lo que plantea Susana. Por eso digo, antes de entrar en el mundo del dato, no desestimemos estos temas porque son, como decía Gabriel, problemáticas del día a día, que se resuelven con datos, seguro, pero que se resuelven también con estas pistas. En este caso, con la empatía, ejercitando la empatía. ¿Sí? Me encanta que estemos participando todos, me vuela la cabeza. Bueno, ¿paso? Dale. ¿Alguna otra pregunta? Ahora queremos saber la otra pata, la de los datos. Bueno, y ahí igual vamos a ver más adelante que no los voy a abrumar de datos, porque ¿qué pasa? Así como puede haber un sesgo cognitivo en las decisiones basadas tomadas en intuición, puede haber un sesgo basado en la sobrecarga de información, ¿no? Tanta información nos puede llegar a abrumar. Como resumen, quizás, de qué nos puede impedir hacer una organización apoyada en datos, algo que creo que atravesamos todos nosotros en el día a día, y yo nos marqué algunos conceptos que creo que pueden ser nuestros techos de cristal, como hablábamos hace un rato. El primero, y que puede ser el común denominador, el día a día nos pasa por encima. ¿Cuántos están de acuerdo con esta sentencia que puede ser como un techo de cristal a la hora de avanzar hacia una empresa más data-driven? Diego pide otra encuesta. Diego le gustan las encuestas, voy a hacer una encuesta. Muy bien. Otro tema, mientras no me prepara la encuesta, que me parece como la amalgama, y esto me parece como fundamental dejárselos como enfatizar en este concepto. La amalgama, para mí, entre las decisiones basadas en intuición y los datos, es la definición de objetivos y estrategias que estén claramente definidos y mejor aún, y mejor comunicados, ¿sí? Entonces, es vital trabajar en objetivos y tener estrategias para cumplir con esos objetivos. Otro tema importante de nuestro quehacer cotidiano como empresarios y empresarias PYME es no podemos, o creemos que no podemos, porque a veces hay como una falsa creencia, no puedo o no sé delegar. O sea, es muy difícil tomar decisiones basadas en intuición y en datos si nosotros no podemos delegar en nuestros colaboradores en el día a día, porque todo no podemos hacer. No podemos ir nosotros a construir, ahí que dejo Gaby, no podemos ir nosotros a construir
todos los indicadores de gestión de la empresa, porque ya seguramente bastante trabajamos como para salir a armar toda la estructura de costos nosotros mismos en una empresa. Necesitamos poder delegar en colaboradores nuestros. Gaby. De vuelta yo, acá estoy. Sí, ¿Qué perfecto. pasa cuando yo pienso que no puedo delegar porque nadie hace las cosas mejor que yo? Y bueno, eso es lo que estamos justamente hablando. Es lo que nos impide a nosotros, es un techo de cristal. El creer que no hay nadie que haga las cosas mejor que nosotros. Eso, Diego, es un cambio, Gaby, perdón, para mí eso es un cambio de mindset. Es decir, porque no podemos saber, y así nos creyamos autosuficientes, no escalamos. Y estamos viviendo en un mundo en el cual la medida del crecimiento es la medida de la escala. Si nosotros no hacemos las cosas de una manera que nos permitan escalar, nuestro negocio tiene un límite muy cortito. Y esta es una realidad. Entonces tenemos que poder destrabar eso que debe tener una componente bastante importante de esto que hablamos antes, Gaby, la vulnerabilidad. O sea, para poder delegar hay que ponerse en un lugar de vulnerabilidad. Lo que más creo, ¿no? Digo, pues no es mi materia, pero creo que lo más importante para el otro es el concepto de inteligibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo le planteo a un otro tenga sentido. Imagínate, Gaby, que vos le planteas a un colaborador tuyo, necesito que me ayudes, que lo hagas parte de la solución de un problema, que lo comprometas. Por eso digo, siempre creo que al final del día es un proceso introspectivo, exactamente, digo, que se ponga la camiseta, pero que un colaborador o colaboradora nuestra se ponga la camiseta es una tarea indelegable de nosotros como empresarios. Y la mejor manera de poder hacer eso para mí es empatizar, es saber pedir ayuda, es promocionar la colaboración. Si de alguna manera le hacemos sentir a nuestros colaboradores que va a fallar, o que no lo va a poder hacer tan bien como nosotros, y probablemente, digo, sea un poco la profecía autocumplida, ¿no? O sea, si nuestra mirada es una mirada de, che, mira, te pido que lo hagas, pero en un punto sé que no lo vas a hacer como yo, eso de alguna manera, hace un rato alguien dijo, habló de la energía, eso se transmite. Entonces, hay que armar los espacios constructivos. Piensen en este concepto, quizás no tiene que ver con el tema que estamos hablando, pero los negocios hoy por hoy los tenemos que co-construir. Y más en momentos como los que estamos viviendo, donde quizás muchas veces la base de nuestro negocio, en la base de nuestro negocio, es donde se tienen que tomar las decisiones. Porque el tiempo del mercado hace que muchas veces hasta que llegue a nosotros, más si nosotros estamos absortos en tareas mucho más operativas, administrativas, de gestión, si nuestros colaboradores no nos tiran para arriba la voz del cliente, cómo podemos mejorar un proceso o lo que fuere, difícil que nosotros lleguemos tan rápido, porque las decisiones se tienen que tomar ahí. Entonces, hay que aprender a delegar e invertir en el aprendizaje de la gente, Gaby. O sea, va a haber una merma, va a haber una pérdida, seguro. Va a haber improductividad hasta llegar a una instancia de productividad, seguro. Lo que tenemos que hacer, y yendo al mundo de los datos, es, si yo le doy una tarea o le planteo un objetivo a un colaborador nuestro, y ahora de a poco me meto un poco en el tema, ¿no? El objetivo tiene que ser claro y tiene que tener ciertas características para que ese objetivo que yo le pido a un colaborador que cumpla, para que ese objetivo se precie de tal. Entonces, y después lo que hay que tener es la operacionalización de ese objetivo. Básicamente, si tengo un objetivo grande, lo tengo que hacer diseccionar en pequeñas metas y después tengo que trabajar con medidas de actuación o indicadores. Entonces, ya no es estar atrás de la gente, es tener una dirección por objetivo, definir un objetivo claro, pequeñas metas que lo vayan haciendo realidad e indicadores que me muestren que eso que yo propuse que se haga se está cumpliendo y está siendo un curso de acción. Y si hubiera un desvío, eventualmente, tenemos que trabajar con ese colaborador para entender cuáles son las causas de ese desvío. Y ese proceso es cíclico. Y no nos tenemos... En respuesta a la encuesta, muchos pusieron el día a día, no poder delegar, que es lo que estabas diciendo, y la información poco estructurada. Fueron las 3 respuestas que tuvieron más votos. Excelente, excelente. ¿Gaby? Sí. Perdón,
Sí, queda claro. Ahora, a lo que voy es, va a sonar feo esto por ahí que digo, pero ¿qué pasa si realmente nadie hace mejor las cosas que yo? Bien. Ahí, Gaby. Ok, ahí justamente ese era un punto de lo que vos estabas diciendo, Nicolás, y que ahora dice Gabriel también. Me parece que parte del proceso de desarrollar a la gente para cada vez poder delegar más y mejor es estar dispuestos a aceptar que algunas de las soluciones no van a ser tan buenas como las hubiéramos hecho nosotros. Mientras resuelvan un problema hay que estar dispuestos a aceptar quizás una menor eficiencia en ese resultado, pero es que es parte de un proceso de aprendizaje de la gente que trabaja con nosotros. Es decir, la primera vez podrá resolver el tema, que es el objetivo, medido con indicadores y lo que fuera, y quizás no lo hace como lo hubiera hecho yo. Pero si lo resuelve y cumple su objetivo, tengo que estar dispuesto a aceptar que es suficiente ese resultado y utilizarlo como punto de lanzamiento para la mejora que quiero hacer en esa gente. Es decir, si yo considero que hay mejores soluciones, bueno, trabajarlo, mostrar por qué, compararlas. En una de esas me equivoco y la solución que dio no era tan mala como mi intuición me decía. Es decir, en resumen digo, estar dispuestos a que la gente a quien le delegamos las cosas no logre un resultado tan bueno como creemos que lo haríamos nosotros y aceptarlo así, como punto de lanzamiento para ir mejorando. Sí, y hay otro tema, Gaby, que... Enzo. Enzo. Bueno, un poco lo que venía diciendo tanto Darío como Gabriel, yo lo comparto. Creo que todos los que en algún momento tuvimos a cargo el llevar adelante el día a día de cualquier empresa, ya sea chiquita o grande. A mí me tocó en algún momento liderar una organización que tenía 100 colaboradores y hoy trabajo en una organización en donde mi mujer me dice qué tengo que hacer. Uh-huh. Pero está bien, o sea, son diferentes estadios. Yo creo que en un punto, si nosotros vamos a considerar que nosotros somos las mejores personas para hacerlo, y tal vez tengamos razón puntualmente en alguna circunstancia, nuestra organización va a crecer tanto como nuestra cabeza nos permita. Entonces, nosotros vamos a ser el techo de nuestra organización. Algo bastante inteligente es rodearse de gente que sepa más que uno. Yo tenía 20 años cuando firmé la primera empresa en la que fui titular y claramente no sabía nada. Entonces, todo estaba para aprender, pero yo tenía que tener la cabeza lo suficientemente abierta para juntarme con gente que sabía mucho más que yo, aprender de ellos y tener esa capacidad de reconocer el crecimiento más grande que el que uno mismo tiene. Entonces, para mí, sí es cierto, digamos, la intuición y, no sé, el liderazgo del titular de la empresa, buenísimo, pero el ir hacia una organización apoyada en datos también tiene que ver en incorporar jugadores, o incorporar el conocimiento de un escribano, un contador, un asesor, un gerente de ventas, un gerente en tecnología, y de a poquito ir llevándolo, ir incorporando herramientas que son mucho más de lo que uno cree. Además, no es la misma cabeza del titular de una empresa a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. O sea, son diferentes estrategias que va tomando la persona. Entonces, me parece que también ir hacia una organización apoyada en datos es buenísimo mi intuición, buenísimo mi experiencia, suma, pero déjame validarlo contra algo más. Uh-huh. Gaby levantó la mano. Sí. Es correcto lo que indica Enzo, ahí lo que indicaba otra persona que estaba hablando. Ahora, todos nosotros que comandamos o tenemos empresas, nos toca lidiar con algo que se llama costos. Y a veces los costos no te permiten tener todo eso que te dice Enzo que deberías tener. Un gerente de ventas, personal capacitado, o no capacitado, pero digo, capacidad, que tenga una capacidad superior a la media de los empleados que capaz podemos pagar. Entonces, eso nos genera un gran problema también. Totalmente. La profesionalización en tanto recursos, y digo recursos en general, ¿no? Recursos humanos, de alta performance, como recursos tecnológicos, es algo que siempre de alguna manera a nosotros nos
nos pareció, o al día de hoy, nos parece privativo o prohibitivo, ¿sí? Pero para eso estamos acá también, quizás aglomerados en una cámara como se ve, para que día a día podamos ir poniendo estos temas arriba de la mesa que tengan que ver con nuestra agenda y de alguna manera apoyarnos, porque quizás nosotros no tenemos que pensar que solamente lo hacemos con gente muy capacitada. Quizás es entender dentro de todas las perspectivas que tiene un negocio, cómo hacer el mejor mix, cómo traer quizás algún recurso clave o algunos recursos claves a nivel profesional, cómo incorporar tecnología que de alguna manera también te dé ese valor, y cómo ir armando un semillero de gente a la que podamos ir capacitando. Entonces, esto es como no sé, disculpen que hablo de fútbol, ¿no? Pero como los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol no son todos Messi. Hay un poco de todo, y creo que los equipos de fútbol exitosos son aquellos que pueden conjugar la experiencia con el talento, con el que va a cruzar en todos los tiros. Digo, es una mezcla, y esto también es entender qué puestos clave necesito profesionales de alta performance, qué otros puestos puedo trabajar en el desarrollo de esos puestos, qué la tecnología puede venir a suplir algunas falencias que nosotros tenemos a nivel de recursos humanos. Entonces, quizás como síntesis, Gaby, y mi recomendación, pensar en el mix. Pensar en cuál es el mejor mix de recursos que puedes armar para ir buscando esas medidas de eficiencia que necesitamos. Pero no te olvides, para mí, nunca de algo. Esa espiral va para arriba y siempre termina en vos. Entonces, digo, va a ser indelegable esa tarea de armar el mejor equipo con los mejores recursos. Y de vuelta, creo, y me voy a tomar el atrevimiento de poner a la cámara, pero digo, pongo la cámara a nosotros para estar al servicio tuyo también de cómo ir pudiendo minimizar esa problemática que tenés, ¿sí? Y compartir estas experiencias. Bueno, qué bueno este punto, ¿no? Porque, digo, pensar en salir de la intuición hacia la toma de decisiones también basadas en datos, es esto lo que yo quería que se dé. Sí, ¿cómo es? Soplarse botellas, ¿por qué no lo estamos haciendo todo? Y bueno, en parte por estas cosas, ¿no? Por estos techos que existen, algunos son de cristal, digo de cristal porque son fáciles de pasar, y otros no, otros son realmente complejos. Pero bueno, yo quería hablar de algunos los que nos tenemos que llevar como tarea para el hogar, para decir qué podemos hacer para fortalecernos en estos aspectos, ¿sí? Objetivos y estrategias. Como yo les decía, es el tema puente que nos lleva a poder gerenciar un negocio con información, transformada en inteligencia. Y ahí una frase de los padres del management, que es Michael Porter, que dice, una buena estrategia comienza con tener un objetivo correcto, ¿sí? Entonces, algo que me parece importante... Ahí está, estaba viendo la encuesta, ¿verdad? Me distraje con eso. La encuesta sí, la hizo Diego. Porque lo puse como administrador, porque como quería hacer encuestas, dije, bueno, dale. No, y no algo que estaría buenísimo que nos llevemos, que después nos lo podamos mandar entre los participantes, son estas reflexiones para que siga generando disparadores. Es que es un poco la idea, ¿no? De que después nos quedemos pensando y bueno, también apliquemos todo esto a nuestros negocios. Entonces, a veces es importante recalcar esto. El objetivo está antes que la estrategia. Y a veces quizás nos pasa que nosotros estamos haciendo cosas, tomando cursos de acción, pero sin haber definido el objetivo previamente. Y eso hace que muchas veces giremos en falso. Porque hacemos, probamos una, probamos otra, pero no nos paramos tres escalones antes y decimos, sí, pero ¿a dónde voy? ¿Sí? Entonces, importante esto, el objetivo se define antes y después el curso de acción son esas estrategias. Un ejemplo, ¿sí? Sencillito y al pie. ¿Y por qué parece medio APB? Pero créanme que a lo largo de estos años muchas veces le pregunté a colegas nuestros que me definan un objetivo y principalmente me definieron deseos, intenciones y no objetivos. Entonces, si bien se habla bastante de la dinámica SMART, de los objetivos, que son como varias siglas en inglés, yo les quiero dejar tres nada más que me parecen las fundamentales. Un objetivo, para que se precie de tal, tiene que tener tres cosas. Tiene que tener una intención, una medida y un plazo.
Entonces, esto es lo que les quiero dejar como experiencia. Cuando definan objetivos, recuerden que si no tienen estas tres cosas, ustedes vamos a estar comunicando algo raro eventualmente. Y quizás nuestros públicos, o sea, nuestros socios de negocio, nuestros clientes, no van a entender qué es lo que realmente queremos. Entonces, un ejemplo muy básico. ¿La intención cuál es? Aumentar las ventas. La medida en un 45%. Y el plazo al finalizar el primer trimestre del 2023. ¿Sí? Esto es un objetivo con todas las letras. ¿Sí? Tiene una intención, una medida y un plazo. Y del otro lado, las estrategias. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo abrir nuevos canales de venta, puedo aumentar mi pauta publicitaria, puedo mejorar el esquema de promociones que doy, puedo desarrollar un nuevo mercado, un nuevo producto. ¿Sí? Ahora, estas estrategias, a partir de la medida de actuación que estas estrategias tengan, son susceptibles de ser cambiadas, porque quizás abro nuevos canales de venta y resulta que, nada, no termino vendiendo o performando como quería, o puedo pensar que no abrir Córdoba iba a ser la gloria y quizás me tendría que haber concentrado en un solo mercado. Eso puede cambiar, es lo que de alguna manera, desde donde podemos pivotear. Lo que no deberían cambiarse, por lo menos un horizonte de tiempo prudente, son los objetivos. Porque si estamos cambiando de objetivos todos los días, nos podemos volver en una organización un poco, perdón la palabra coloquial, pero un poco esquizofrénica, tipo, o sea, hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Entonces, el objetivo tiene que estar claro. Lo que podemos cambiar es el cómo llegar a ese objetivo, ¿sí? Nico, estaría bueno que hoy todos los que están presentes piensen en una intención, también en qué tiempo y en qué medida, y se planteen objetivos se propongan a hacerlo, y que, bueno, lo puedan evaluar, ¿no? Que puedan evaluar esto que vos decís. Totalmente. Y van a ver que ahora cuando resumamos un poco la conversación, les va a hacer sentido. Último tema, los KPIs, los datos, ¿sí? Acá hay una frase de un físico que decía: lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, eventualmente no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se va como muriendo, se va degradando, ¿sí? Y este es quizás como el último slide que quiero compartir con ustedes, que resume un poco las dos corrientes que, más allá de la intuición, que ya ocupó un espacio en nuestra conversación, que son la de los objetivos y la de los indicadores. Esto es una herramienta metodológica que yo les voy a proponer, digamos, una de las tantas que hay, que se llama, no sé si algunos la conocen, teoría de cuadro de mando integral. ¿Alguno la conoce? Bien. Bueno, ahí, ¿de qué se trata la teoría de cuadro de mando integral? Básicamente es pensar el negocio con 4 principales perspectivas, ¿sí? Una es la perspectiva económico-financiera, que es un poco la perspectiva motor de una organización, ¿sí? La perspectiva que tiene que ver con los clientes, la perspectiva que tiene que ver con los procesos internos, por ejemplo, no sé, un proceso de shipping, de logística, de pagos, procesos administrativos, y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Esta última perspectiva de aprendizaje y crecimiento habla de los recursos, tanto humanos como tecnológicos. Entonces, la teoría de cuadro de mando integral lo que define es, lo que dice es, definamos objetivos estratégicos para cada una de estas perspectivas de negocio. Después, operacionalicémoslos, o sea, bajemos a tierras, a metas, a objetivos más chicos, estos son grandes objetivos estratégicos. Procuremos que sean holísticos. Nosotros tenemos que tener objetivos estratégicos en la perspectiva económico-financiera que se combinan con los objetivos en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿no? Porque si no, ahí es donde se rompe. Entonces, no perdamos que estas 4 perspectivas tienen que estar de alguna manera integradas entre sí para que tengan coherencia. Y ahí lo que les quiero dejar son estos famosos datos y estos famosos indicadores que me parece que vienen a darnos un poco más de tranquilidad a la hora de tomar decisiones. Los mínimos que fui seleccionando, y hay
una N cantidad, pero de vuelta, no podemos pensar en pasar de 0 a 100, ¿no? No podemos pasar de quizás tomar decisiones todas basadas en intuición a tener un set de objetivos y un dashboard gigante, porque nos vamos a morir en el intento, ¿sí? Y acá, de vuelta, yo voy a abrir el juego, pero abro la charla que también alguno que haya desarrollado un indicador que le haga sentido también lo pueda compartir entre todos, ¿no? A nivel económico-financiero, el presupuesto integrado de la compañía es fundamental, ¿sí? Entiendo que vivimos también con estos sesgos de que es muy difícil planificar en la Argentina, yo lo sé, pero también creo que es un poco una trampa, ¿no? Y que no sé bien a quién, pero a alguien le conviene que nosotros no planifiquemos. Entonces, digo, y ahí es como una cultura, no, si acá no se puede planificar nada, si te cambian las reglas de juego cada 3 meses, seguro cambian las reglas de juego, no hay seguridad jurídica, de eso podemos hablar hasta la semana que viene. Pero más allá de eso, así achiquemos los horizontes de planificación, tenemos que poder planificar. Porque de vuelta, si yo no planifico hacia dónde voy, no planifico qué quiero hacer y con qué recursos lo voy a lograr, aunque sea en un horizonte trimestral, no puedo entender si hacia dónde enfilé el barco, ¿no? Porque yo dije, bueno, yo agarré un barco y salí. ¿Y terminé en dónde? Y terminé en Mar del Plata, pero yo iba a Ushuaia. Y bueno, no sé, nunca puse un curso de acción hacia dónde iba, una hoja de ruta. Entonces el presupuesto es lo que inicia todo. El presupuesto tiene dos como aristas. Una que es económica y otra que es financiera. Yo les propongo que la que desarrollen sea dual, ¿no? Como esa planificación económica que ustedes hacen, la pasen por el tamiz financiero, ¿no? Porque no es lo mismo decir, yo planifico vender 100.000 pesos, que lo cierto es que eso tiene IVA, por ejemplo. Entonces, tiene un IVA débito, un IVA crédito, y de repente yo, bueno, vendí 100.000, compré tanto, y de repente tengo que salir a cubrir el saldo de IVA, me lo gasté, y entonces yo tengo que planificar eso. Si tengo que planificar cómo voy a recibir la plata, porque yo puedo decir, voy a vender 100.000 pesos, pero quizá lo cobro a 30, 45, 60, 90, con lo cual no es que yo vendo 100.000 y cobro 100.000. Entonces la planificación tiene que ser económica, por un lado, y financiera. Ustedes saben que la diferencia tiene que ver con los criterios de lo devengado y lo percibido, ¿no? Todo lo económico tiene que ver con lo devengado, cuando no me pongo la mano en el bolsillo. Y lo financiero es cuando me pongo la mano en el bolsillo, y es el manejo del dinero real, del flujo del dinero real. Y la realidad es que, de hecho, si yo tuviera que aconsejarles algo, si tuviéramos escasos recursos, yo les diría que apuntemos siempre a lo financiero, porque si hay una problemática con la que me encontré en estos años de los empresarios y empresarias pymes es, lo primero que cuando me juntaban en una reunión para hacer consultoría me decían, ¿dónde está mi plata? ¿Dónde está mi plata? Entonces, digo, creo que si tuviéramos una decisión entre lo económico y lo financiero y no tuviéramos que elegir, iría primeramente a una planificación financiera, iría primeramente a un flujo de fondos y después iría a un presupuesto económico, un presupuesto a un estado de resultados económicos. Porque de alguna manera un estado de resultados económicos es un instrumento, si no estamos acostumbrados, complejo. Porque al final del día, un estado de resultados económicos no te dice dónde está tu plata. O sea, no la ves. No es que vos decís, gané 100 y te vas a un cajón o al banco y contás 100. No está. Eso lo contás cuando lo haces financiero. Y creo que a nosotros muchas veces como empresarios lo que necesitamos saber es dónde está la plata realmente. Yo lo que aconsejo es que exista el presupuesto, digamos, desde los dos lugares, las dos ópticas, económicamente y financieramente, ¿sí? Y después hay dos indicadores que contrastan ese presupuesto. Una es el P&L, como decía Jonathan, P&L o estado de resultados. P&L es por sus siglas en inglés, profit de ganancias, al losses de pérdidas, ¿sí? Es como, porque a veces, cuando a veces nos hablan en inglés nos confunden más, a veces no vienen los consultores. Yo, soy sincero, cuando pasé a trabajar en Xerox a hacer consultoría y quizás tenía un sesgo y les hablaba así a los empresarios y me decían, ¿qué me estás diciendo, amigo? ¿Qué es el P&L? Entonces es esto, el P&L es el estado de resultados de una empresa, la estructura de costos de una empresa. Comparar ese resultado económico contra el presupuesto económico. Comparar el presupuesto financiero contra el cash flow. ¿Sí? Les hago una pregunta, porque esto me parece fundamental. ¿Cuántos de ustedes tienen estos dos, trabajan con estructuras de costos, con
con estos resultados y con flujos de fondos en sus negocios. Susana, Jonathan, Dando la mano. más o menos Darío. Gabriel. Vivo de ferretería levantó la mano, a ver. Hola. Espera la cámara. Hola, ¿cómo les va? Espera. Hola. Hola. Gabriel sos también, ¿no? Soy Gabriel, sí. Yo llevo algo casero, pero llevo Excel de todo. Y tengo costos. Yo trabajo mucho con Mercado Libre. Mercado Libre tiene una estructura de costos que es muy difícil de calcular. Entonces, bueno, tengo Excel para eso, Excel para resultados de compra-venta, que vos lo pusiste otro nombre, pero más o menos lo mismo. Y después tengo lo que vos le llamas cash flow, que es otro Excel que me dice cuánto dinero tengo acá, cuánto dinero tengo allá, cuánto dinero tengo que cobrar, que pagar. No, cobrar es, sí, bueno, la plata en cuenta de Mercado Libre. Y cuento hasta lo que tengo en el bolsillo, todo. Eso me da un panorama de cómo estoy financieramente. Generalmente me da mal, pero eso es otro tema. Bueno, pero ahí, gracias por tu aporte, Gabriel, pero ahí cuando uno eventualmente tiene un saldo negativo en su flujo de fondos, por lo menos conoce gran parte del capital de trabajo que necesita para su giro. Entonces, si yo sé y acumulo saldos negativos proyectados de mi flujo de fondos, de alguna manera me puedo dar vuelta y salir a tomar algún tipo de decisión, ya sea apalancarme con un banco, no sé, vender mercadería que tengo con un aging de stock, o hacer un pronto pago a un cliente y recoger dinero. Digo, pero si yo no hago una determinación de capital de trabajo, ¿sí? Que una forma de determinar capital de trabajo tiene que ver con el flujo negativo eventualmente que te pueda dar un flujo de fondos, o la diferencia entre el pasivo corriente y el activo corriente, es saber qué necesito para poder operar. Eso es algo que se da hace un rato. Uno de nuestros colegas está abriendo un negocio. Determinar capital de trabajo necesario para iniciar un negocio es fundamental. Es parte de la inversión inicial de una empresa. Sí, Jonathan. Dos cosas. Una, me quedé pensando en esto del capital de trabajo. Bueno, cuando yo lo estudié en su momento, el NOF, la necesidad operativa financiera, que bueno sería no hacer alguna capacitación específica de esto, porque es un mundo en sí mismo y es hermoso y abre un montón de puertas. Y también sobre el tema de estos resultados, algo que a mí me pareció maravilloso cuando lo hice, fue que el pibe que me enseñó a hacerlo, me abrió las columnas y me puso al costado qué porcentaje significaba cada cuenta de mi facturación. Entonces me dice, mira... Análisis vertical se llama eso. Claro, no es el nombre correcto, a mí me encantó verlo, ¿no? Me dice, vos fíjate que estás gastando el 20, el 15, el 12 de tu facturación en el total, o qué sé yo, en esto, en aquello y en lo otro. Y a mí la cabeza me hizo ¡pum! Porque de golpe dije, bueno, pará, si me arremango de este lado y dejo del otro lado, me conviene. Y ya ahí cambió la cosa, ¿viste? Totalmente. O sea, esto tal cual lo que dice Jonathan, y yo les iba a contar de esto. Un estado de resultado, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nosotros manejamos volúmenes de información en términos absolutos, si manejamos números, o sea, yo te digo, bueno, el gasto en sueldos, no sé, 550.000 pesos, y el alquiler me vale 333.090. Eso es muy difícil para la mente humana de recordar. Ahora, si yo digo, los sueldos de mi empresa representan el 30% de las ventas, es más fácil tener ese concepto en la cabeza y poder eventualmente administrarlo, manejarlo, ¿sí? Y hay otro concepto que es súper importante, que es el punto de equilibrio. ¿Saben lo que es el punto de equilibrio? Bueno, para los que quizás no están familiarizados con ese concepto, se los digo en criollo. Es cuánto nos sale abrir la persiana, levantar la persiana todos los meses, ¿sí? Entonces, ¿eso surge de dónde? De la facturación menos los costos variables en los que yo incurrí. Eso me da algo que se llama contribución marginal o utilidad bruta, ¿sí? Que puede ser, no sé, del 30%, 40%, lo que fuera, ¿sí? Si yo ese 30%, ¿me siguen hasta acá?
Vamos a suponer que a mí me da 30%. Si yo ese 30% lo divido sobre los costos fijos, punto de equilibrio, conozco el término, teoría. Hizo una encuesta, Perdón. No sé si es una pregunta. Entonces, vamos de vuelta. Vendo, incurro en gastos para hacer esa venta. O sea, yo compro un iPhone a X plata, le pongo un margen o un markup y lo vendo, me da una utilidad bruta. ¿Sí? Esa utilidad bruta sobre las ventas, y ahí vuelvo al análisis vertical, sobre las ventas esa utilidad bruta me da un porcentaje. Por ejemplo, 30%. Si yo divido 30% sobre los costos fijos, me da la cantidad que tengo que vender para estar en punto de equilibrio. La cuenta es súper sencilla. Por ejemplo, si fuera 30, hago 0,30, divido los gastos fijos. Y me decís, tengo que vender, no sé, 5.354.000. Entonces ya sabemos cuánto tenemos que vender para cubrir los costos fijos. ¿Sí? Es súper sencilla esa cuenta. No es que, insisto lo que decía antes, no es tirar un cohete a la luna. ¿Sí? Porque nosotros, sí lo que les puedo recomendar a todos, eventualmente, es que en la medida de lo posible trabajen con margen sobre precio y no con markup. ¿Sí? Y este es otro tema en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque el margen sobre precio me da una idea proyectada a nivel unitario de la utilidad de la empresa. Bruta. Quizás, Nico, en algún momento podríamos hacer alguna otra donde nos centremos por ahí cómo desarrollarlo, porque es extenso. Lo único que yo les quiero dejar como, sí, es verdad, lo único que les quiero dejar como concepto es que de vuelta, el presupuesto, el estado de resultados, el flujo de fondos, determinar capital de trabajo para girar, determinar punto de equilibrio, ¿sí? Determinar conceptos como ticket promedio. En general nosotros, todos los que vendemos productos, somos una empresa P por Q, o sea, precio por cantidad. Pero ¿qué nos pasa? Vendemos muchos productos. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con ticket promedio y con conceptos de precio promedio ponderado, costo promedio ponderado. ¿Para qué? Para que no... Digo, es la única forma de hacer único algo que es muy grande. Yo diría que aprovechen y le saquen captura acá a esta pantalla y que de tarea busquen cada uno. Si igual yo se las comparto. Claro, para que sepan y bueno, para recabar más información, por ahí después podemos lanzar una encuesta. Bueno, ahora igual vamos a lanzar una encuesta de qué les pareció la capacitación, pero igualmente podríamos después ver para ver cuál es por ahí lo que quieren centrarse puntualmente en cuál de todas estas, porque cada una tiene su cosa puntual y por ahí estaría bueno tocarlo y hacerlo en una capacitación especial de esa, ¿no? Como para, me parece, no sé si están de acuerdo todos. Entonces quizás por ahí podemos, que le saquen captura, que busquen de qué se trata cada uno, pero bueno, ya les estamos acercando los nombres como para que tengan una referencia en qué mirar. Bien. Mauro. Hola, me encanta todo lo que dicen, me encanta, me gustó mucho todo lo que hice. Sí les saqué captura, ni bien lo pusieron en la pantalla, y estoy googleando todo lo que hablan y lo que dicen. Me gustaría tener más material de estudio, digamos, más información para poder abastecerme. Obvio, contá con eso. Tomá debida nota, Noelia, por favor. Sí, obvio. Y vos sabés que un poco el espíritu de esta conversación era ese, estimados, era como abrir el interrogante, digamos. Nicolás, sí. ¿Puedo meter un bocado de 1 minuto? Sí, por supuesto, obvio. Aproximadamente, si me dejas. Lo que quieras. Con esto que vos estás contando, bueno, la gente, más o menos, algunos me conocen y otros no me conocen. Para los que me conocen bien y para los que no me conocen, yo soy consultor. El tema es el siguiente, de lo que quería comentar. Yo estoy asesorando una empresa que, por motivos de confidencialidad, jamás se dice cuál, y etcétera, etcétera. Pero factura hoy 35.500.000 pesos. ¿Te suena un número que puede ser interesante? Haciéndole el análisis... O nada, claro. Haciéndole el análisis, la rentabilidad, adivina de cuánto es hoy. No sé, puede perder plata. Menos 1%. Es una ONG que le da plata a sus clientes.
No es un negocio. Bueno, es que eso que vos decís es muy cierto. Digo, nosotros, las empresas, muchas veces nos perdemos, nos vamos, nos fundimos por no conocer nuestra estructura de costos. Por eso digo, quiero ser enfático en este tema. Está buenísimo el tema de las intuiciones, pero se nos puede ir el negocio si no conocemos nuestra estructura de costos. Tengo como bastantes anécdotas de armar estructuras de costo con empresas que le digo, bueno, ¿y qué más? No, nada más. Ah, no, pará. Bueno, ¿ya está? Sí, ya está. Ah, no, pará. Y no paraba. Y terminaba siendo bot online, digamos, o el resultado de utilidad de última línea negativo, por ejemplo. Pero bueno, a ver, mala suerte, buena suerte. Si nosotros tenemos la mala suerte de, si pasamos por un proceso de entender nuestras estructuras de costo y nuestros resultados son negativos, tenemos la buena suerte de seguramente habernos dado de cuenta a tiempo y eventualmente poder tomar acciones para mejorar en ese punto. Entonces digo, no nos aproximemos con temor a esto, porque eventualmente, esto es como ir al médico, ¿no? Cuanto antes voy al médico, eventualmente antes de alguna manera tengo posibilidad de evitar que algo... Nicolás, ¿sabés por qué me llamó la persona esta? Porque en diciembre tuvo que cubrir un bache y tuvo que vender 2 propiedades para cubrir el bache. Es que te das cuenta cuando tenés los problemas y ya después es una bola de nieve, ¿no? Es lo interesante de conocer y medir para evitar todas estas cosas. Creo que es la reflexión que nos llevamos hoy con esta capacitación de que si bien está bueno seguir un poco la intuición, también no nos quedemos solamente con eso y también miramos, conozcamos cómo se pueden medir los diferentes KPI que hay. Creo que hay que armar un mix, como dijiste, Nico, es un equilibrio entre las dos, ¿no? Sí, y tampoco seamos fundamentalistas del mix, del dato solamente económico, porque si nosotros tenemos malas encuestas a clientes o tenemos un proceso logístico deficiente, eso también nos puede complicar en el negocio. Por más que nos esté yendo súper bien y la foto esté linda a nivel económico financiero, podemos estar construyendo otra problemática muy complicada. Entonces, importante la integralidad, que sea holístico, ¿sí? Bueno, creo yo que una de las cosas que nos diferencia a los pymes de las corporaciones es justamente la cintura que tenemos con el apoyo de la intuición. O sea, la gran corporación, la intuición la deja como muy abajo porque tiene estructuras internas de decisión que llevan a que todo sea medible y qué sé yo. Ahora, nosotros las pymes tenemos esa cintura con la cual solemos ganar la carrera en el corto, ¿no? En la corrida corta, ¿no? Ahí. Pero como dice Diego, cuando de golpe se hace grande la bola de nieve, perdés de vista cosas que son muy jodidas. Jonathan, pero no siempre. Por eso el 80% de las pymes duran 2 años. Bueno, genial. Si estás dentro del primer año y incorporás estas herramientas, traes a un Diego, un Nicolás, o un contabilista, o lo que sea, cambia la situación, ¿no? O sea, esto es justamente lo que estamos viendo. Te duran 2 años, salvo que sea una franquicia. Bueno. Es buena esa, Susana. Es que yo no lo conozco. Hoy justamente Susana hablaba con una empresa gastronómica que está queriendo implementar su modelo de franquicias para su negocio, ¿no? Pero si hay algo que hablamos es, una franquicia tiene que darle a su franquiciado, no solamente, o sea, en esta cuestión del know-how, ¿no? El know-how no solamente tiene que saber cómo hacer el café con leche, sino también cómo gestionar el negocio de la mejor manera para que sea sustentable en el tiempo. El know-how 360. Exactamente. Pero, bueno, nada, yo... primero que nada creo que no me queda más, más slide, a ver. Era el gracias, el último. La verdad que les estoy muy agradecido por este espacio. Espera, Nico, antes que cierres, les voy a dejar la encuesta por el chat. Se agradezco que la completen para ir sabiendo cómo vamos con las capacitaciones y bueno, qué temáticas les gusta y bueno, lo que quieran comentar. Así que se las dejo por el chat para que la completen. Ahora sí te dejo. Y dejad de compartir, así nos vemos entre todos un ratito. Dale. Ahí ya dejé de compartir. Listo. Simplemente agradecerles este espacio, la verdad que
como les decía al comienzo, estoy a su servicio de cada uno de ustedes para lo que necesiten, consultas, dudas. Solo les hablo de Contabilium, como también puedo hablar de Real Trends o Nudimetrics. Digo, hay tecnología que de alguna manera viene a ayudarlos a que todos los KPIs administrativos, comerciales o lo que fuera, sean más fáciles de procesar, porque te dan esa situación, ¿no? Digamos, en Contabilium el estado de resultados es producto de que vamos cargando nuestras ventas y nuestros ingresos, sale un reporte de estado de resultados, digamos, pero en Contabilium y en otro montón de lugares, así digo, el mensaje a este nivel es apóyense en la tecnología, ¿no? Como hablamos con Gabriel, recursos de alta performance, gente en el semillero y tecnología que los ayude a mejorar la gestión en lo cotidiano. Y nada, es la primera vez que tenemos, que yo participo de este espacio, espero que no sea la última. Cuento con ustedes también, porque no dejo de ser una empresa pyme y seguramente desde mi empresa vamos a necesitar seguramente el apoyo de alguno de los servicios que ustedes puedan llegar a dar. Así que celebro esta comunidad, celebro esta cámara, les agradezco nuevamente el espacio y nada, a su servicio. Ahí, Enzo. Sí, Enzo. Bien. Bueno, la verdad que primero estoy totalmente feliz y orgulloso del equipo de la CEBEC para realizar esta charla. Muy agradecido, Nicolás, con vos, con la temática que trajiste, cómo la presentaste, cómo fuiste llevando adelante cada uno de los pequeños grandes temas que tocaste, porque tocaste temas súper importantes. Creo que cualquiera de los que estamos acá, lo hayamos o no visto antes, nos resulta sumamente importante. No tengo ninguna duda de que no solamente no será la última, sino que tendremos varias charlas en el futuro con vos, Nicolás. De hecho, la CEBEC tiene planificado no solamente hacer un ciclo de capacitaciones a distancia, online, que por supuesto a todos nos permite seguir con nuestra vida normal, ¿sí? Sino que también tenemos planificado hacer algunas charlas presenciales para que la gente interactúe, cosa que también nos gusta mucho en esta nueva post-pandemia. Muchas gracias, de verdad, no solamente todo el equipo de la CEBEC, sino toda la gente que colabora desinteresadamente, uno de los cuales es acá nuestro amigo Diego Rodas, que no lo dice, pero empuja mucho para que la gente se sume y vaya participando y animándose. Y, por supuesto que sí, Jonathan, habrá bebida y comida. Sí. Perdón, me preguntan acá, software para contador de Contabilium. ¿Es así lo que me están preguntando? No sé quién preguntó. No. Vanessa, habla, please. Antes Pablo había levantado la mano también. Sí, levantó la mano. Vanessa, contadora. Primero me encantó lo que pusieron, estuvo muy bueno. Me ayuda bastante en esto. Y mi pregunta es, ¿hay una planilla o algo donde podamos poner todas las profesiones nuestras y el contacto como para compartirlo y tener un poco de diálogo para lo que es interesante para cada uno también? Y bueno, el día de mañana, si me va bien con todo lo que voy haciendo, capaz que todos les presto el servicio de VR y estamos todos en VR. Se llevan sus cascos y hacemos meeting así. Estamos trabajando, Pablo, aprovecho tu pregunta para hacer un minuto de advertising de la CEBEC. Estamos trabajando en mejorar nuestra plataforma web y va a haber un directorio donde vamos a poder ver los datos de todas las empresas que somos asociados y compartir entre nosotros, y un poco también lo que comentaba Enzo recién, de hacer algunos meetings presenciales, algunas situaciones de networking para conocernos personalmente, intercambiar tarjetas, con lo cual es todo un proceso, y sí, está dentro de nuestra hoja de ruta, poder lograr esto que comentabas. No, muy bueno, buenísimo. Gracias, Pablo, por participar. Ahí Vanessa levantó la mano, así que si querés hablar, sí. Vane. Hola, ¿cómo andan? Bueno, como verán, yo soy de la otra parte, porque es excelente en cuanto a lo que es, obviamente, el sistema del soft para la parte, obviamente, de lo que es el sistema de gestión, para emprendedores, para empresas, para pymes. Y yo no conozco el sistema por dentro, digamos, porque no me puse a investigar o directamente a mí los clientes me pasan el reporte. A efectos de contador,
no sé si se está implementando para, por ejemplo, no sé, llevar a hacerlo, si bien estamos hablando de diferentes estados, o sea, ya sea el famoso F, que sería el cash flow, o el famoso estado de recursos, que es o estado de resultados, que es el económico que hablaba. El sistema tiene así para que un contador lo pueda llevar, como por ejemplo, hacer un ajuste por inflación. Exactamente. Yo igual ahí les dejo... ¿Distintos o módulos? Sí, yo porque quiero ser lo más agnóstico posible en mi rol de compartir, ahí les dejo... Vendé Contavium, Nico, vendelo. Ahí te dejé, Vane, mi correo, así si querés conversamos después más en detalle. Yo lo único que digo es, confiemos en que la tecnología también viene a ayudarnos a poder procesar toda esta información que a veces está desestructurada, y no pensemos que hacer esto implica contratar 10 personas más, porque ahí sí tomo las palabras de Gabriel, que cómo hacemos, ¿no? Porque nuestros recursos son limitados. Entonces es gente, tecnología al servicio y gente en el semillero. En relación a tu pregunta, sí, digo, Contabilium, otros, digo, trabajamos con ajuste por inflación, estamos ayornados a la problemática o a la realidad de nuestro país. Y nada, y hay como varios sabores como para... No, me parece que no entendiste la pregunta, perdón. Porque obviamente los que estamos hablando de estados contables tienen que ser ajustados por inflación. Sí. Yo, como contadora, ¿lo puedo utilizar como software de gestión de estudio contable? Sí, entendí la pregunta. Sí, señora, tenemos un plan específico para contadores. Ah, totalmente distinto, obviamente, para el que lo utiliza como emprendedor. Sí, pasa que hay planes donde el emprendedor también tiene toda la gestión contable. Y vos como contadora de esa empresa, te podés meter en su sistema contable de esa empresa y gestionarle la contabilidad. Yo porque viste que a veces uno tiene un software propio y saca la información y digo, estaría bueno, digo, porque no conozco el software de la parte contable, digo, decirle, bueno, no lo traigo para mí, trabajo directamente desde el sistema de ustedes y yo recomiendo Contabilium. ¿Entendés? Sí, de eso se trata. De hecho se trata. Tenemos un plan para contadores para que los contadores le puedan brindar servicio a sus clientes. Joya. Gracias por la aclaración. No más, no. Bueno. Señores, me pareció excelente esta situación en el sentido de que aun si Contabilium o la empresa que sea no tiene la funcionalidad, qué lindo espacio que se genera donde uno como cliente puede proponerle a un proveedor mejorar su sistema para una necesidad, ¿no? Porque, ¿qué posibilidades hay de que yo tenga un sistema y encontrarme con vos, que sos el CEO del sistema o el CEO del sistema, me escuches y tomes nota de lo que estoy pidiendo? Es que ni hablar, o sea, la realidad es que por eso yo les decía hace un rato, o sea, yo los necesito a ustedes para construir cada vez mejor nuestro producto, porque esto se retroalimenta. En este caso, ponele sí lo tenemos, pero quizás hay otra cosa que escuchando que ustedes nos devuelven ese feedback y al final del día esto es para ustedes. O sea, si nosotros hacemos mejor nuestro producto, le damos más valor a ustedes y hagamos con esto y con todos círculos virtuosos de trabajo, sí, definitivamente, de una. No, perdón si fue así tan de golpe la pregunta, yo entré muy tarde en la reunión porque yo sigo trabajando, entonces si aclaraste un montón de cosas al principio me las reperdí, así que perdón. Buenísimo, bueno, no, al contrario, ahí ya de vuelta, ahí les dejé mi contacto a todos para profundizar. Queda grabado, después lo vamos a subir a la plataforma de YouTube, así que después te lo pasamos, para que lo veas, puedas disfrutar toda la capacitación. La verdad, Nico, bueno, súper contenta, te agradezco un montón este tiempo. Yo puntualmente lo contacté a Nico porque yo uso Contabilium, entonces, bueno, lo recomiendo desde mi empresa y bueno, hablamos un poquito para armar esta capacitación y darles, como siempre, herramientas. Así que, bueno, te agradezco, gracias a todos por tomarse también el tiempo. Sé que están con sus trabajos y bueno, es un ratito que compartimos todos los martes a las 19. Los espero en la próxima capacitación, los quiero ver. Y les dejé la encuesta para que, bueno, puedan contestarla y nos den un poquito de retroalimentación de cómo van. ¿Hace falta repetirla?
Sí, la repetimos, volvemos a dejar el link, por las dudas. El link, pasalo de vuelta. Sí, lo paso de vuelta, listo, perfecto. Así que complétenla. Complétenla, sí, la están completando, porque ya me fijé y ya completaron un par. Así que bueno, les agradezco a todos y les mando un beso y buenas noches. Que tengan una linda noche, buenas noches. Excelente. Muy bueno. Gracias. Hasta luego.